Buenos días a todos, bienvenidos un día más a New Doctor, vuestro canal de medicina. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os traigo el alcoholismo, pero no el alcoholismo de beber alcohol, sino el alcoholismo como enfermedad. Empezamos hablando sobre qué es el alcoholismo. También es conocido como un trastorno por consumo de alcohol. Es una enfermedad crónica y progresiva caracterizada por la incapacidad de controlar el consumo de bebidas alcohólicas a pesar de las consecuencias negativas que éstas tienen para nuestra salud. Se trata de una condición médica reconocida por la Organización Mundial de la Salud y que afecta tanto al cerebro como al comportamiento, alterando la química cerebral y creando dependencia física y psicológica. ¿Cuáles son las características principales? Existe una necesidad compulsiva de consumir alcohol. Es una adicción. Hay una pérdida de control sobre la cantidad ingerida. Es decir, la persona que tiene esta enfermedad no puede controlar su ingesta de alcohol. Solo quiere beber y beber y beber y no tiene límite. Hay una dependencia física y psicológica. Hay un síndrome de abstinencia si deja de beber y hay una tolerancia progresiva al alcohol, lo que hace que la persona para alcanzar los niveles de alcoholemia a los que antes llegaba necesita beber mucho más. ¿Cuáles son las causas y los mecanismos de la enfermedad? Es una enfermedad multifactorial que surge de la interacción compleja entre diversos elementos biológicos, psicológicos y sociales. Como podemos ver en este gráfico, interactúan factores sociales, factores biológicos y factores psicológicos, e interactúan entre sí hasta llegar a una interacción multidisciplinar. Hay un mecanismo neurológico. El alcohol altera el sistema de recompensa del cerebro, aumentando la liberación de dopamina y generando sensaciones placenteras que refuerzan el consumo repetido de alcohol. Se desarrolla una tolerancia. Con el tiempo, el cerebro se adapta al alcohol y requiere cantidades cada vez mayores para obtener los mismos estímulos, perpetuando así el ciclo de consumo del alcohol. Y por último, no hay una dependencia física. El organismo se acostumbra a la presencia constante de alcohol y su ausencia provoca síntomas de abstinencia que pueden ser severos o incluso peligrosos. Esto pasa porque el cuerpo, cuando consumimos mucho alcohol, se acostumbra a usar ese alcohol como energía. Entonces, se acostumbra a obtener energía del alcohol en vez de obtener energía de los alimentos y de otras fuentes de ingesta. Entonces, cuando queremos suprimir el consumo de alcohol, no lo podemos hacer de forma inmediata porque esto produciría graves consecuencias para la persona. Es decir, debemos reducir el consumo de alcohol de forma paulatina para que su cuerpo vuelva a adaptarse a una correcta uso de energía. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar alcoholismo? Bien, existen múltiples factores que aumentan la probabilidad de desarrollar el trastorno. Conocerlos es fundamental para la prevención de los mismos. Existen antecedentes familiares, ya que la genética juega un papel importante. Tener familiares con alcoholismo aumenta un riesgo entre 2 a 4 veces. Un inicio temprano. Comenzar a beber antes de los 15 años incrementa significativamente el riesgo de desarrollar dependencia al alcohol en la edad adulta. Trastornos como la depresión o la ansiedad aumentan la vulnerabilidad al uso del alcohol como mecanismo de escape. Y por último, por presión social y por entorno. El ambiente social y el grupo al que pertenecemos puede normalizar el consumo excesivo de alcohol, llegando a facilitar el desarrollo de la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas y las señales de alarma que nos deben indicar el posible inicio de una enfermedad por alcoholismo? La enfermedad se manifiesta a través de múltiples señales, tanto físicas, conductuales y emocionales. Como señales conductuales, se bebe en secreto o a solas, se miente sobre la cantidad que se consume, diciendo que bebemos menos de lo que realmente bebemos, descuidamos nuestras responsabilidades porque estamos ocupados buscando alcohol, perdemos el interés en actividades de nuestro entorno y tenemos problemas legales o laborales. También tiene señales físicas como son temblores o sudoración sin causa aparente, náuseas matutinas frecuentes, cambios en el apetito y en el peso, enrojecimiento de la cara persistente, deterioro en la higiene personal. Y por último, señales psicológicas. Existe una irritabilidad y cambios de humor en la persona alcohólica. Existe una ansiedad cuando no puede beber y una negación del problema, haciéndolo de menos. Se produce depresión o apatía frente a los demás. Y por último, una pérdida de memoria frecuente.
Es importante que si identificas 3 o más de estas señales en ti mismo o en un ser querido, es momento de buscar una ayuda profesional. El alcoholismo es progresivo y la intervención temprana mejora significativamente el pronóstico. ¿Cuáles son las complicaciones y consecuencias a largo plazo del alcoholismo? El consumo crónico afecta prácticamente a todos los sistemas del organismo, generando consecuencias graves y potencialmente irreversibles para la salud física, mental y social. Produce en primer lugar daño hepático progresivo, desde el hígado graso hasta la cirrosis hepática. Es una condición potencialmente mortal que destruye el tejido hepático de forma irreversible. Predispone a problemas cardiovasculares como son la hipertensión arterial, las arritmias cardíacas, la cardiopatía y un mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares. Luego hay un deterioro neurológico, ya que se produce daño cerebral permanente, pérdida de memoria, demencia alcohólica y neuropatías periféricas que afectan a la movilidad. Y hay un mayor riesgo de padecer cáncer, ya que aumenta significativamente el riesgo de cáncer de boca, de garganta, de esófago, de hígado, de colon y de mama, y de otros muchos en menor medida. Tiene un impacto social y familiar, ya que hay deterioro en las relaciones sociales, problemas laborales y económicos, aislamiento social progresivo y conflictos familiares e incluso divorcio debido a la alteración en las emociones que produce esta enfermedad. También puede producir consecuencias legales, ya que no controlar las emociones puede llevar a diversos problemas, como son la conducción bajo efectos del alcohol, comportamientos violentos, pérdida de custodia de los hijos y antecedentes penales por otras causas. ¿Cómo se diagnostica el trastorno por consumo de alcohol? El diagnóstico es un proceso integral que combina la evaluación médica, los análisis psicológicos y los criterios clínicos establecidos. Un diagnóstico precoz es fundamental para iniciar el tratamiento adecuado. Se realiza una entrevista clínica detallada. El profesional de salud realiza una evaluación exhaustiva del patrón de consumo, historial familiar, síntomas físicos y psicológicos y el impacto de la vida diaria del paciente. Luego se siguen los criterios diagnósticos de DSM-5, que son los criterios que se usan para la categorización de problemas psicológicos, sobre todo en Europa, y se utilizan 11 criterios específicos establecidos por el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales. La presencia de 2 a 3 criterios indica un trastorno leve, de 4 a 5 un trastorno moderado y más de 6 un trastorno grave. Se realiza evaluación física y pruebas, entre ellas un análisis de sangre para evaluar la función hepática, los niveles de alcohol, deficiencias nutricionales causadas por el consumo de alcohol y el daño orgánico en varios tejidos. Puede incluirse pruebas de imagen según el caso de cada paciente. Y por último se realiza una evaluación psicológica donde se rellenan cuestionarios estandarizados como son el AUDIT y se evalúan trastornos mentales coexistentes que requieran tratamiento simultáneo junto al del trastorno alcohólico. Hay que recordar que todas las evaluaciones diagnósticas se realizan bajo estricta confidencialidad médica. Buscar ayuda es un acto de valentía, no de debilidad. ¿Qué opciones de tratamiento hay para el alcoholismo? El tratamiento del alcoholismo es un proceso personalizado que combina diferentes enfoques según las necesidades de cada paciente. Empezamos hablando sobre una desintoxicación supervisada. Es un proceso médico controlado para eliminar el alcohol de forma segura y, como he comentado antes, eliminarlo de forma repentina puede tener graves consecuencias sobre el paciente. Gestionamos los síntomas de abstinencia porque estos pueden ser peligrosos sin una supervisión profesional. Luego realizamos una terapia psicológica, que es una terapia cognitivo-conductual, terapia motivacional y counseling individual o grupal para abordar las causas subyacentes y desarrollar estrategias de afrontamiento saludables. Luego realizamos un tratamiento farmacológico. Ponemos medicamentos como son la naltrexona, el acamprosato o disulfiram, que ayudan a reducir el deseo de beber y bloquean los efectos placenteros del alcohol o generan aversión al consumo. Esto lo que hace es que cuando consuman alcohol los pacientes empiecen a encontrarse mal, que no les dé ganas de beber más y así creamos una conducta de condicionamiento negativo hacia el alcohol, haciendo que cada vez se vaya reduciendo más la ingesta del mismo.
Y por último, grupos de apoyo, como son los de Alcohólicos Anónimos y otros grupos de ayuda mutua que proporcionan un sistema de apoyo crucial compartiendo experiencias y estrategias en un ambiente de comprensión y sin prejuicios donde el paciente se siente en comunidad porque el resto de personas que están a su alrededor han sufrido o sufren el mismo problema. Y entonces no tiene miedo a abrirse con esas personas. Luego existen otras modalidades de tratamiento como son la hospitalización en casos graves con complicaciones médicas, el hospital de día con un tratamiento intensivo que también se da en combinación con un tratamiento en casa, ambulatorio que son consultas regulares manteniendo una rutina diaria y comunidades terapéuticas con programas residenciales de largo plazo. ¿Cómo prevenimos el alcoholismo? La prevención del alcoholismo comienza con la educación, la concienciación y la creación de entornos saludables. Todos tenemos un papel esencial en la prevención de la enfermedad. Es necesaria una educación temprana. Hay que informar a los niños y adolescentes sobre los riesgos del alcohol de una manera apropiada a su edad. Los programas escolares de prevención han demostrado reducir el inicio temprano del consumo. También hay que tener entornos familiares saludables, estableciendo límites claros, manteniendo una comunicación abierta y moderando el consumo de alcohol responsable o abstenerse del alcohol en presencia de menores. Un ejemplo familiar es determinante para un correcto condicionamiento de los menores. Por último, alternativas de ocio saludable. Hay que prevenir actividades recreativas como son las deportivas, las culturales y las sociales que no giren en torno al consumo del alcohol, ya que el desarrollo de habilidades y aficiones protege contra el abuso de sustancias. Como estrategias individuales de prevención, hay que establecer límites personales claros, definiendo propias reglas sobre cuándo, dónde y cuánto bebes y mantenerlas independientemente de la presión social. Hay que reconocer factores de riesgo personales. Si tienes antecedentes familiares o problemas de salud mental, hay que ser especialmente cuidadoso y buscar ayuda temprana si notas señales de alerta. Hay que desarrollar habilidades de afrontamiento. Aprende a gestionar el estrés, la ansiedad y las emociones difíciles sin recurrir al alcohol como mecanismo de escape. Hay que buscar apoyo cuando uno lo necesite. No hay que dudar en hablar con profesionales de la salud, amigos de confianza o familiares si sientes que tu relación con el alcohol se está volviendo problemática. Por último, cabe recalcar que una recuperación es posible. El alcoholismo es una enfermedad, pero es tratable. Miles de personas logran su recuperación cada año, reconstruyendo sus vidas y sus relaciones. Recuerda, buscar ayuda es un signo de fortaleza y no de debilidad, y la recuperación es un viaje que comienza con un solo paso y nunca es demasiado tarde para empezar. Como recursos de ayuda se puede llamar a la línea de atención a adicciones, que es el número que dejo en la pantalla. Se puede acudir a Alcohólicos Anónimos en España, a centros de atención a adicciones locales y a tu médico de atención primaria. Tu vida merece ser vivida plenamente. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Muchas gracias por la atención y si te ha gustado me agradecería que te suscribieras y que le dieras un me gusta y nos vemos en los siguientes vídeos.